Hola a todos. Hoy vamos a hablar aquí en el canal sobre un tema que a veces se vuelve un tanto polémico, pero estamos volviendo aquí a nuestras reflexiones del sábado. Pero existe una pregunta que puede incomodar a algunos espíritas. ¿En qué momento el respeto por Allan Kardec deja de ser el reconocimiento de su trabajo y pasa a ser una forma de transformar sus ideas en verdades intocables? Y miren, amigos, hay un detalle que puede ser aún un poco más desconcertante. Si Allan Kardec defendía la razón, la observación, la comparación y el progreso continuo del conocimiento, tratar sus obras como algo definitivo e inmutable ¿no sería justamente contradecir el método que él mismo utilizó? Esta es la cuestión que necesitamos poner sobre la mesa antes de simplemente elegir entre dos extremos: aceptar todo ciegamente o rechazar todo en nombre de una supuesta defensa de una doctrina 100% pura. Porque tal vez el verdadero problema esté justamente en esa falsa elección, y vamos a hablar sobre eso ahora aquí en este video. Hola mis amigos y amigas, soy el profesor Luis Fernando Amaral. Muy bueno tenerlos conmigo una vez más aquí en el canal Espírita. Amigos, hay algunos espíritas que creen que solo es espiritismo aquello que está en Allan Kardec. Entonces, vamos a analizar aquí un texto que parte de una idea central. Kardec no construyó su obra bajo la autoridad absoluta de su propio nombre. Necesitamos entender eso, sino sobre una postura de investigación, utilizando la observación, la comparación y también el razonamiento. Así que en este video de hoy del canal Espírita, vamos a enfrentar exactamente ese punto. Cómo distinguir la fidelidad a la doctrina espírita de una verdadera sacralización de Allan Kardec. Preservar los principios fundamentales significa necesariamente impedir cualquier revisión o cualquier nueva información que venga de la espiritualidad, o abrir espacio para las nuevas ideas puede terminar descaracterizando aquello que se pretende preservar. Este video es para que podamos pensar en esa cuestión, y claro, esto es algo extremadamente necesario. Quería pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, le den un me gusta a este video, compartan y comenten, pues así estarán ayudando en la divulgación de la doctrina espírita, y divulgar la doctrina espírita también es un acto de caridad. Bueno amigos, estamos aquí en la página de Facebook de Sergio Thyssen. Voy a dejar el enlace aquí abajo para que conozcan la página y la sigan, porque es increíble. Y este texto me parece muy bueno, de verdad, porque nos trae una alerta sobre esa sacralización de la obra de Allan Kardec. Esto viene de aquellas personas que creen que solo hay espiritismo en lo que Allan Kardec trajo. No hay espiritismo fuera de Allan Kardec. Eso es una especie de fundamentalismo religioso. ¿Saben esa persona que les dice, esto está en la Biblia habla sobre esto, la Biblia no dice nada sobre esto, entonces no existe o no tiene valor para el cristianismo? Eso también ocurre en el espiritismo. Esas personas que creen que solo es espiritismo lo que está en Allan Kardec parten de la misma premisa. ¿Qué les van a decir? Esto está en Allan Kardec. Allan Kardec habló de esto. Él no habló de esto. Entonces no es espiritismo. No tiene valor doctrinario. Si tomamos, por ejemplo, las colonias espirituales, en la obra de Allan Kardec se dice que los espíritus se quedan en instancias entre una reencarnación y otra. Y de repente, André Luis nos trae una relectura de esa información hablándonos sobre las colonias espirituales, que algunas personas entienden como ciudades espirituales, que pueden ser justamente esas instancias. Y miren que esta no es una información traída solo por un espíritu, André Luis, a través de solo un medium, Chico Xavier. Esto fue confirmado después por varios otros espíritus a través de varios otros medium, pero por el hecho de que los espíritus benévolos o el mismo Allan Kardec no hayan utilizado las palabras colonia espiritual, para esas personas esto no existe, son las instancias. Esto termina trayendo también un aspecto dogmático a la doctrina, porque el dogma es una verdad incontestable, no puedes contestar eso. Entonces, a partir del momento en que toda la verdad está en Allan Kardec, de forma incontestable, porque la verdad sí está allí en la codificación. La codificación es el norte doctrinario de todo espírita. Pero a partir del momento en que esas verdades son incontestables, entonces terminamos creando dogmas. Y miren,
El propio Allan Kardec atestiguó el carácter progresivo de la doctrina, pero este purismo doctrinario hace que imaginemos que el espiritismo se estancó allá en el siglo XIX. Pero si analizamos, Allan Kardec construyó las bases científicas y filosóficas de la codificación para atestiguar siempre su carácter progresivo, y después, figuras como Chico Xavier o el mismo Divaldo Franco fueron fundamentales para vivenciar lo que Allan Kardec construyó, para expandir lo que Allan Kardec construyó y para consolidar lo que Allan Kardec construyó, y principalmente traer el consuelo y la práctica espírita de una manera muy viva en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, reducir la doctrina solo a las obras básicas ignora la propia premisa espírita del progreso continuo, premisa traída por el propio Allan Kardec. Bueno, pero vamos a ver aquí el texto y luego seguimos hablando más sobre esto. Miren, la tendencia de sacralizar la obra de Allan Kardec revela una profunda contradicción entre el espíritu libre y racional que él defendía y la actitud dogmática adoptada por muchos seguidores a lo largo del tiempo. Kardec fue un pensador que buscaba comprender los fenómenos espirituales desde una perspectiva lógica y experimental, pero su figura terminó siendo elevada a un estatus casi religioso, yo diría religioso, distorsionando el propósito original de su pensamiento. Esta sacralización responde a una necesidad humana de certeza ante lo desconocido, una forma de aferrarse a un sistema de ideas que ofrece seguridad moral y espiritual, aunque eso signifique congelar su evolución. Veo aquí una influencia muy grande de la religión, una influencia religiosa muy grande de estas personas que sacralizan la obra de Allan Kardec, que dicen que solo es espiritismo aquello que está en Allan Kardec. ¿Por qué esto? Porque esa necesidad humana de certeza ante lo desconocido viene justamente de las religiones, que crean dogmas, que son las verdades incontestables, mejor dicho, porque ellas explicarían toda la verdad espiritual, todo lo que ocurre en el plano espiritual. Y entonces esa necesidad de aferrarse a un sistema de ideas que ofrezca seguridad moral y espiritual viene justamente de esa influencia de la religión, porque imaginen todo el sistema religioso alrededor de una religión. La persona que sigue eso, ¿qué quiere? Querrá una seguridad espiritual que la religión le va a dar, es decir, está transfiriendo su responsabilidad a esa religión. Esto está sucediendo en el espiritismo porque se le da ese aire de religión a la doctrina. Entonces la persona quiere aferrarse a un sistema de ideas, pero no quiere vivenciar las ideas traídas por los espíritus. Continuando aquí, el problema surge cuando la obra se convierte en un conjunto de verdades absolutas e intocables, y la capacidad de cuestionar o reinterpretar sus conceptos se pierde. Kardec insistía en que el conocimiento debía avanzar con la ciencia y que las ideas debían ser revisadas a la luz de nuevos descubrimientos. Sin embargo, muchos grupos espíritas prefirieron mantener sus textos como si fueran revelaciones definitivas, negándose a incorporar contribuciones de la psicología, la física o la neurociencia contemporáneas. Esta actitud transforma una doctrina de investigación en un sistema de creencias cerrado, donde el razonamiento crítico es sustituido por la repetición ritualística. Aquí hay un aire de religiosidad muy presente en la doctrina espírita por parte de estas personas. Porque miren, las verdades absolutas vienen justamente de los dogmas, y pensar que toda la revelación le fue dada a Allan Kardec en la codificación, en los libros, en el Pentateuco, es reducir mucho el espiritismo, es aprisionarlo en sí mismo. Imaginen, muchos de nuestros hermanos católicos tienen que creer en algunas verdades, algunos dogmas que fueron instituidos hace 1000 años, algunos hace 2000 años. Entonces, imaginen a un espírita de aquí a 1000 años. Si quiere ser espírita, va a tener que verse atado a verdades incontestables del siglo XIX. Pero miren, la humanidad evoluciona. Nuestra capacidad de comprensión hoy es muy diferente de nuestra capacidad de comprensión de aquí a 100 o 200 años. Entonces, las revelaciones, las enseñanzas espirituales nos llegan poco a poco. Así que fue necesario enviar a un espíritu como Moisés, un espíritu que enseñaba y mantenía el control de la población a través del miedo. ¿Por qué? Porque la población estaba en esa época.
Las personas estaban preparadas para eso. Entonces él traía las enseñanzas, las verdades espirituales de esa forma. Después viene Jesús en un momento en que la humanidad ya había evolucionado un poquito y ya lograba entender las verdades de otra manera. Después viene el espiritismo en una época aún más tardía, donde la humanidad tiene una mejor capacidad de comprensión, y será así de aquí a 200, de aquí a 500 años. Entonces, a veces no tenemos la certeza de esto. En el siglo XIX nuestra capacidad de comprensión no era como la de hoy, y no será como la de aquí a 500 o 1000 años. Así que las enseñanzas nos van llegando por etapas a medida que logramos entenderlas. Por lo tanto, negar que puedan existir nuevas enseñanzas y relecturas de enseñanzas del siglo XIX o posteriores, porque de lo contrario estaríamos negando a Allan Kardec, es reducir la doctrina espírita a un sistema religioso, algo que el espiritismo no es y que Allan Kardec nunca quiso que fuera. Bueno, vamos a continuar aquí. La sacralización también tiene raíces socioculturales. En contextos donde las religiones tradicionales pierden influencia, el espiritismo se convierte en un refugio moral y espiritual, y Kardec pasa a ocupar el lugar de un guía infalible. Además, la necesidad de preservar una identidad colectiva lleva a muchos grupos a proteger su doctrina central como símbolo de cohesión, temiendo que la apertura a nuevas ideas diluya su esencia. Este miedo al desvío genera una paradoja. La pureza del mensaje original es defendida, pero su principio más importante, la constante evolución del pensamiento, es traicionado. Es muy interesante esta cuestión sociocultural, ¿verdad? Porque esta parte del texto habla de que, a medida que las religiones pierden influencia, las personas encuentran en el espiritismo ese refugio. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una influencia muy grande de la religión. Ah, no, pero yo nunca fui de otra religión en esta reencarnación. Pero pueden haberlo sido en reencarnaciones pasadas. ¿No es así? La sociedad, o mejor dicho, las sociedades, los grupos sociales a lo largo del tiempo, se erigieron sobre bases religiosas. Entonces muchas personas que hoy están aquí reencarnadas, espíritas, que defienden esa pureza absoluta de la doctrina, en realidad están extremadamente influenciadas por la religión, porque a medida que la religión pierde influencia, quieren ver en el espiritismo ese sistema religioso, aunque se lo nieguen a sí mismas, y es por eso que los textos de Allan Kardec, sus libros, se convierten en escrituras casi sagradas. No hay ningún espacio para contestar o hacer alguna relectura. Ahora miren esa cuestión de querer mantener la pureza del mensaje original, por miedo a perder la cohesión, y de insistir siempre en que alejarse de eso es alejarse de Allan Kardec. Eso traiciona uno de los principios más importantes de la propia doctrina, que es la constante evolución del pensamiento. Porque, una vez más, hoy tenemos una capacidad de comprensión mayor de la que teníamos en el siglo XIX y menor de la que vamos a tener, por ejemplo, en el próximo siglo o en el siguiente. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar apegados a una doctrina cerrada del siglo XIX? Recordando siempre, Allan Kardec es nuestro norte doctrinario. Siempre lo será, pero su obra es complementada. Nuevos médium y nuevos espíritus traerán nuevas enseñanzas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces de esa sacralización? Las consecuencias son evidentes. El espiritismo se estanca intelectualmente, se desconecta del diálogo con la ciencia y pierde su carácter experimental. La figura de Kardec es idealizada hasta el punto de convertirlo en un santo del racionalismo, y sus libros son leídos como textos sagrados en lugar de herramientas de estudio. En algunos centros, cualquier intento de reinterpretar sus ideas es considerado una herejía, lo que impide el crecimiento y la adaptación de la doctrina a los desafíos del mundo moderno. Exactamente. Porque miren, amigos, no es solo en el centro espírita. Cualquier persona que intente traer una reinterpretación de muchas verdades que fueron traídas por los espíritus benévolos a Allan Kardec, que intente traer esa reinterpretación proveniente de otros espíritus posteriores a la obra de Kardec, esa persona es vista prácticamente como un hereje. Es esa persona que no entiende nada de espiritismo, que tiene que estudiar. En el espiritismo existe esa costumbre, ¿verdad? Ve a estudiar a Kardec.
Hay una falta de humildad muy grande cuando la persona adquiere cierto conocimiento y en lugar de que ese conocimiento traiga humildad, termina no trayéndola. Entonces, estas personas comienzan a ver a Allan Kardec a través del racionalismo y en eso aparecen las verdades hechas, las frases hechas. El espiritismo es racional. Quien no sigue a Allan Kardec está mistificando el espiritismo, cuando es justamente lo contrario. Y estas personas combaten cualquier intento de reinterpretar las enseñanzas que están en la codificación, cualquier intento de dar valor a trabajos posteriores a Allan Kardec. Todo eso es muy combatido por estas personas. Vean una vez más la influencia religiosa, porque vemos esto en las religiones. La religión tiene esa tendencia de combatir aquello que no cree que sea la verdad, porque cada religión tiene la verdad absoluta en sus manos. Entonces, muchas personas le dan este aspecto a la doctrina espírita. La verdad absoluta está en manos de quienes defienden la pureza doctrinaria. El espiritismo solo existe en Allan Kardec y tenemos que combatir a cualquier persona dentro del espiritismo que le dé valor doctrinario también a trabajos posteriores. Bueno, superar esta sacralización no significa negar la importancia de Allan Kardec, nunca, amigos, sino recuperar su método. Claro, Allan Kardec es el norte doctrinario y siempre lo será. Su legado reside no en las palabras que escribió, sino en la actitud con la que las escribió, observando, comparando, razonando y estando dispuesto a corregirse. El verdadero respeto por su obra consiste en dar continuidad a su búsqueda, no en repetir sus conclusiones. Cuando el espiritismo se abre al diálogo con la ciencia y la filosofía contemporáneas, retorna a lo que Kardec pretendía, una escuela de libre pensamiento, una exploración racional del alma y del universo. Es decir, amigos, encerrar al espiritismo en sí mismo, traer este aspecto dogmático al espiritismo, practicar un fundamentalismo religioso dentro de la doctrina espírita, niega totalmente el método de Allan Kardec, pues él insistía en el libre pensamiento, en la exploración racional y en el aspecto progresivo de la doctrina, en que la doctrina nunca estaría cerrada en sí misma. Porque, amigos, ¿será que ante la complejidad de la vida, la complejidad de la relación entre espíritus, tanto desencarnados como reencarnados, realmente todo lo que había que decir fue dicho en 5 libros? ¿Será que la razón realmente nos hace creer eso? Bueno, sacralizar su obra es transformar una filosofía viva en una religión muerta. Kardec no pedía fe ciega, sino inteligencia activa. Honrar su memoria significa pensar como él pensaba, con humildad ante el misterio y con la convicción de que el conocimiento, como el espíritu, jamás cesa de evolucionar. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, este es el texto increíble que quería traerles aquí. Y aún necesitamos entender lo siguiente. Después de todo esto que vimos aquí en este texto increíble, nos queda muy claro que honrar a Allan Kardec no significa de ninguna manera transformar sus obras en verdades intocables. ¿Por qué? El verdadero legado del codificador es su método: observar, cuestionar, comparar, razonar y aceptar cambios. Entonces, cuando haya evidencias que realmente los sustenten, necesitamos considerar esos cambios. ¿Por qué? Si el espiritismo defiende la evolución del conocimiento, necesitamos evitar el dogmatismo dentro del espiritismo. Pero al final, tal vez la mejor manera de respetar a Allan Kardec, de respetar al codificador, sea hacer justamente lo que él nos enseñó: mantener la inteligencia activa, la razón por encima de la autoridad y la disposición sincera de continuar buscando la verdad. Y si pueden, háganse miembros del canal Espírita. Solo tienen que hacer clic aquí abajo en unirse o hacerse miembro. Al ser miembros, tienen acceso a nuestro grupo del canal Espírita en WhatsApp, un grupo exclusivo para nuestros miembros. Gratitud, amigos, y quería agradecerte a ti que te quedaste conmigo hasta el final de este video. Revisa si estás suscrito al canal y si le diste un me gusta a este video, ¿de acuerdo? Un abrazo fraterno a todos y que así sea.